Hola a todos, día más, un nuevo vídeo de este curso de monitores. Y antes de comenzar, bueno, he estado revisando los vídeos anteriores, de días anteriores, y me he dado cuenta de una cosa que os quiero comentar como pequeño detalle, y es que en la mayor parte de los vídeos en los que estoy grabando, me veréis que no os miro directamente, no os miro entre comillas, porque estoy con la mirada baja. ¿Mm? ¿Qué es lo que estoy mirando? Estoy mirando los contenidos de la pantalla. Como la pantalla y la cámara están a diferente altura, parece que mi mirada no se enfoca a la cámara, está mirando hacia la pantalla o incluso hacia el cuadradito donde yo salgo. Es que los ojos se van al ser humano. Bueno, ¿por qué os digo esto? Aparte como comentario aclaratorio, es importante que en vuestra práctica siempre miréis a la persona a la que os estáis dirigiendo, enseñando, transmitiendo enseñanza, habilidades, corrigiendo, aportando información, porque es importante que él se sienta escuchado y valorado, y la mirada en ese sentido es muy importante. Aquí pues ocurre eso, no es que no os valore, es que se me va la mirada por cuestiones técnicas que dirían. Bueno, dicho hecho esta pequeña aclaración, quitamos esto de aquí y nos vamos a los contenidos de hoy. Contexto deportivo. Aquí tenéis unos círculos interactuando, interseccionándose, y está puesto así, ¿por qué? Porque el contexto deportivo es lo que nosotros denominamos o encontraréis por ahí como el triángulo deportivo. El triángulo deportivo, las tres patas que constituyen el triángulo deportivo son el deportista, en el sentido de las diferencias individuales que existen de un deportista a otro y que tenemos que conocer para poder entenderlas. El entrenador, como figura del líder y como figura clave en la vida deportiva del chaval, y la familia como el entorno donde se va a desarrollar la vida del chaval con todos sus ventajas e inconvenientes. Y a estas tres patas fundamentales añadimos también, sobre todo en la adolescencia, el estudio del grupo y su influencia sobre la persona. ¿Y por qué es importante el contexto? Bueno, el contexto deportivo, estos elementos que hemos comentado son importantes porque, como dijimos el primer día, la persona solamente se entiende en un contexto social, es decir, existe persona únicamente cuando existe un entorno donde esa persona se relaciona, como en un espejo se le devuelve la mirada, ¿vale?, de los otros sobre nosotros, y eso nos da información de quién somos, qué es lo que estamos haciendo, y esa mirada es muy importante porque nos informa, ¿vale?, de quiénes somos. Es decir, construye nuestro propio autoconcepto, y en función de nuestro concepto, como vimos también el día anterior, construiremos nuestra autoestima, mejor o peor, en positivo o en negativo. Entonces, es muy importante porque el contexto nos devuelve, ¿vale?, la imagen de quiénes somos, cómo nos ven los demás. Y esto tendrá efectos emocionales y afectivos. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque esto reforzará en el ámbito deportivo, que nos interesa a nosotros, reforzará o disminuirá la implicación en la práctica deportiva, en función de la devolución de esa información a nosotros. El chaval se involucrará más o se involucrará menos en la práctica de lo que esté en ese momento esté realizando. Pero llegado a un punto extremo puede incluso suponer el abandono de la misma. Si su entorno, todo su entorno, apunta a que él no está haciendo nada, que él está perdiendo el tiempo, que lo que hace no tiene valor, que no merece la pena, que él nunca llegará a nada, ¿vale?, que el entorno amistoso le devuelve que él sobra de allí, pues entonces ese chaval abandonará la práctica deportiva. Y en este sentido, y relacionado con todo esto, el contexto deportivo supone un marco de valores, un marco de valores donde encontrará o acogimiento y posibilidad de desarrollo, o rechazo y competitividad. Es muy importante esto también. Bueno, pues dicho esto, esta introducción al contexto deportivo, nos vamos a ver ahora, vamos a analizar, perdón, no sé qué ha pasado aquí, pero no sé qué pasa, aquí, la personalidad. Vamos a ponerlo en grande. Aquí lo tenemos. Bueno, vamos a comenzar el primero de estos elementos, que es las diferencias individuales entre deportistas. ¿Y a qué son atribuibles? Nosotros lo vamos a estudiar desde la perspectiva de la personalidad del deportista.
Aquí tenemos un espejo donde se mira. El espejo es importante porque el espejo nos habla de que nos devuelve una visión, ¿eh? Pero nos queda detrás de nosotros toda otra visión, que es lo que no vemos, ¿eh? Que es la espalda. Esto es importante también a nivel metafórico, ¿no? Bueno, ¿qué es personalidad? Pues si tiramos una vez más de la etimología, personalidad viene de la máscara que se usaba en el teatro antiguo. Persona, personare, era una máscara que tenía una proyección y que hacía posible que la voz se ampliara, ¿eh? Es decir, que ya nos está diciendo que la personalidad, primero, lo que hace posible es que llegue a los demás nuestra voz, ¿eh? Y segunda cuestión es que en la personalidad, la máscara, identificaba, ¿eh?, al personaje. En este sentido, nos identifica y nos está ahorrando tener que definirnos continuamente frente a los demás quiénes somos. Bueno, la definición de personalidad es lo que llamamos un constructo. En psicología se llama un constructo a algo que sin existir, ¿vale?, hacemos como que existe para poder permitir determinadas investigaciones, determinadas conclusiones, determinadas teorías. Entonces, la personalidad, vamos a suponer, no la podemos tocar en este sentido, pero suponemos que existe la personalidad, ¿eh? Entonces, si existe la personalidad, nos ayudará a dos cosas fundamentales: a ordenar la experiencia, ¿eh?, y a predecir el comportamiento. Es decir, por qué se comporta uno y qué es lo que más probablemente hará ese uno si hacemos esto, lo otro, lo demás allá en el futuro. Entonces, aunque hay diferentes explicaciones, definiciones de personalidad en función de la escuela teórica que estudiemos, aquí os he puesto una que es bastante global, y es que la personalidad es el patrón de pensamientos, ¿eh?, es decir, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, la conducta, ¿eh?, que dura, ¿vale?, a lo largo de toda la vida y que es estable a pesar de las variaciones de las diferentes situaciones. Es decir, que es factible esperar que pensemos, sintamos y actuemos, ¿vale?, durante toda nuestra vida de una manera similar, ¿eh?, y con variaciones, y sin variar en función de las circunstancias, entre comillas, ¿eh? Puede haber circunstancias que afecten nuestra manera de actuar, pero tienen que ser de gran intensidad, ¿eh? Y esos cambios habitualmente son muy pocos o no se producen, ¿eh?, en la vida de una persona. Bueno, pues ya está. Sigamos. ¿Y a qué se deben, a qué se deben las diferencias individuales? ¿Por qué una personalidad es diferente? ¿Por qué tengo una personalidad yo y otra persona tiene otra personalidad? Pues hay muchos factores sobre los que se puede hablar, pero os he puesto aquí 5 que parece que hay bastante consenso, ¿eh? El primero es la extraversión e introversión. Es decir, extraversión e introversión incluso se ha encontrado que responden a factores neurobiológicos, es decir, a diferencias fisiológicas, en el sistema nervioso, que hacen que los extravertidos, es decir, los que buscan, ¿vale?, estimulación externa, tienen menos estimulación interna y por eso, para compensar, para encontrar el equilibrio, buscan la estimulación externa que encuentre su equilibrio, su homeostasis. Mientras que los introvertidos tienen una gran estimulación interna y para no saturarse rebajan la búsqueda de estimulación en el ambiente externo. Esto se han detectado, estas diferencias, en bebés, o sea, que parece ser que este aspecto de la personalidad, desde luego, viene bastante determinado ya desde el nacimiento. Otro factor que hablamos es la búsqueda de sensaciones. Es decir, hay gente que le gusta buscar nuevas sensaciones muy variadas y otra gente que prefiere siempre la seguridad de lo familiar. La intensidad del afecto, personas que buscan experiencias con mucha intensidad, de mucha adrenalina, de mucha descarga, con fuerza, y otra gente que prefiere pasar un poquito más así, de puntillas, con experiencias menos intensas. Deseo de control es el deseo que cada uno de nosotros tiene sobre, o la necesidad de controlar o no controlar su entorno. Hay gente que es muy controladora, tiene que estar todo muy igual, todo muy medido, todo en su sitio, todo como él quiere, y hay gente que eso pues le da igual, y el patrón de conducta tipo A no está tomado de la psicología en este caso, sino más bien de la cardiología. Es decir, los cardiólogos realizaron estudios y descubrieron que un gran porcentaje de personas con afecciones cardíacas, de infartos y similares, presentaban patrones de personalidad muy semejantes, en lo que llamaron a ese tipo de conducta de tipo A,
que es sobre todo ambición, competitividad, urgencia, prisa, y necesidad de triunfar. Esto parecía que venía asociado a patrones de enfermedad cardíaca, sobre todo de aguda, de infartos de miocardio y similar. Bueno, nosotros en el deporte, os he puesto aquí una tipología que seguramente os sonará, que es Sheldon, es un señor que investigó características ya lo diré, mediciones del cuerpo humano y las contrastó con patrones de personalidad, de conducta. Entonces, parece ser que en cuanto a las mediciones de antropometría, que haya un acuerdo, pero la asociación con caracteres psicológicos está más discutida, ¿vale? Entonces, es como que hubiese tres tipos de carácter básicos y en realidad después interacciones o mezclas entre ellos. El mesomorfo, ¿vale? Es el que predomina el sistema muscular, un cachas, por decirlo de alguna manera, afectivamente más alejados de los sentimientos. El endomorfo es un poco más el gordito, el desarrollo visceral, más a la tranquilidad, la sensualidad, los placeres de la buena mesa, más tolerante, más difícil de comprometerse. Y el ectomorfo, que es más el flaco, el que tiene más desarrollo sobre todo por la intelectualidad, el énfasis en lo mental, un control de las emociones. Aquí los tenéis dibujados, y aquí en versión femenina también, ¿vale? Bueno, ¿y por qué el ejercicio físico o cómo influye el ejercicio físico en la personalidad? Pues primero, hay médicos y cardiólogos que recomiendan el ejercicio porque tienden a contrarrestar los efectos negativos en las personas de conducta tipo A. Lo que pasa es que a veces estos de conducta tipo A lo que hacen es asumir en el deporte la misma urgencia, la misma competitividad, la misma hostilidad en las competiciones deportivas, o se ponen a correr y de repente tienen que entrenar todos los días machaconamente, no pueden perderse, y en el momento que pierden un entrenamiento empiezan a ponerse de mala leche ¿vale? Este tipo de riesgo existe. Entonces después también el ejercicio físico produce evidentemente modificaciones en el aspecto, uno mejora, tiende a perder peso, más se tonifica y esto mejora también la capacidad de verse y encontrarse mejor consigo mismo. Después nos hace adquirir habilidades que hacen que nos sintamos más satisfechos con nosotros mismos. Se liberan endorfinas, habéis oído hablar las endorfinas famosas, son neurotransmisores internos que hacen que nos sintamos bien. Y por eso también cuando uno hace mucho deporte y deja de practicar deporte puede llegar incluso a experimentar el mono de las endorfinas, tener sensaciones como de mono, ansiedad, nerviosismo, sudoración. Esto puede llegar a ocurrir. Socializa, es evidentemente que socializa el deporte, siempre cuando se realiza en grupos, socializa. Tenemos el refuerzo de los demás que nos dicen, oye, qué bien te encuentro, qué bien te veo, no sé cuántas. Nos da más independencia. E incluso hay investigaciones que dicen que el deporte puede mejorar el funcionamiento cognitivo, aumentar el rendimiento intelectual. Bueno, para nosotros, sobre todo, desde como entrenadores, como monitores que vais a ser, ¿vale? ¿Qué nos enseñan estas diferencias individuales en la personalidad? Pues básicamente que, primero, hay chavales que son de una determinada manera, y que hay otros chavales que son de otra determinada manera, que tenemos que saberlo y que tenemos que respetar esas individualidades, si no queremos llevarnos chascos o socarrar a los críos. Que es mejor llevar a determinados chavales hacia un lado o hacia otro. Que hay chavales que son más ansiosos y tienden a estresarse antes. Que hay chavales, por ejemplo, los introvertidos reaccionan peor a las competiciones, a los estímulos de la competición. Los extravertidos les va más la competición, encuentran ese aliciente. Entonces, por ejemplo, en introvertidos para introducirlos en la competición tenemos que introducirlos de manera mucho más gradual, en un entorno seguro al principio, y el público, por ejemplo, que para los extrovertidos es muy halagador, es muy reforzador, para los introvertidos puede suponer un gran nivel de estrés. Entonces, el introvertido, si fracasa, se lo toma peor, porque piensa que no vale. Mientras que para el extravertido puede ser un reto. ¿Cómo que no lo he logrado? Pues la próxima vez voy a... Entonces, esto es importante, que lo miréis. Algunas características de los deportistas de élite, os he puesto aquí a Rafa Nadal, aquí rápidamente lo entenderéis. Los extravertidos, se encuentra mayor porcentaje en los deportistas de élite extravertidos, excepto en deportistas de puntería, donde hay mayor nivel de introvertidos. Si pensáis en lo de
el estímulo interior guarda cierta relación. Entonces los deportistas de élite suelen ser estables, tienen más autocontrol, dominantes, quieren dominar, de pensamientos fijos, son persistentes, son seguros de sí mismos y con gran capacidad de resistir a presiones psicológicas. Leyendo por ahí acerca de Nadal, y su tío también lo comentaba, que siempre se empeña él en llevar su bolsa de raquetas, no quiere que nadie le coja el equipo, que son como rituales que él ya tiene establecidos. Son estas características. Bueno, son preguntas para que os hagáis a vosotros mismos. ¿Cómo soy? ¿Mis intereses se dirigen al exterior o hacia direcciones internas? Bueno, es un poco un tipo, no es un test, vamos a ponerlo aquí para que lo veáis, no es un test, pero sí os hace preguntas acerca de vosotros, que no está mal que os vayáis conociendo también, porque eso repercutirá en mejorar vuestra práctica de entrenadores. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado y gracias una vez más por vuestra escucha tan atenta. Hasta luego.